Amén. Buenos días, amada iglesia. Me gustaría compartir, ya que estamos un poquito con el tiempo demorado, queremos compartir algo que Dios me venía trayendo en esta semana. Sí, con respecto a la gracia, sí, muchas veces cantamos muchas canciones que hablan sobre la gracia y muchas veces no entendemos, ¿no? Y es importante que podamos entender, sí, lo que es la gracia. Así que me gustaría arrancar con el versículo bíblico en Romanos 5:20, lo tienen ahí las chicas. Esta palabra es denominado valorando la gracia de Dios. Dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Seguimos? Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros en el tiempo de antes se vivía bajo la gracia, sobre la ley, ¿sí? Y ahora estamos viviendo bajo la gracia. ¿Y qué significa esto, no? Para poder entender lo que es la gracia, bajo la ley era bajo los parámetros de lo que Dios mandó a Moisés, ¿sí? Los 10 mandamientos, donde también había ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Guardarás el sábado. Y otra cosa más de la ley, que hacían, como decía aquí la palabra, que en cuanto se introdujo la ley, se introdujo la transgresión. Por eso muchas veces a Jesucristo, si ustedes ven la historia, Él sanaba en los sábados, ¿sí? Él decía, no devolver mal por mal, sino dar la otra mejilla. Y Jesús integró la gracia, ¿sí? Por eso una vez lo llamaban transgresor, ¿sí? Con mi ex banda grabamos un disco que se llamaba Transgresores de la Ley. Y fue muy controversial para muchos porque me decían, eran del transgresor. Y creo que el disco este tenía que ver con respecto a no vivir bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Porque hay tantas cuestiones que vemos en la sociedad que nosotros pareciéramos como que somos transgresores, de no enseñar ideología, de estar a favor de la vida, en contra del aborto, que ahora lo hicieron ley. Entonces, si yo voy en contra del aborto, estoy transgrediendo la ley, ¿no? Entonces, Dios me dio ese disco, Transgresor de la Ley, que fue también poder llevar también esto también un mensaje a los cristianos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos bajo la gracia, ¿qué significa la gracia? La gracia es la que recibimos a través de Jesucristo, ¿sí? Porque si nosotros viviríamos solamente bajo la ley, seríamos condenados, ¿sí? Entonces, al vivir bajo la gracia significa regalo inmerecido, ¿sí? La gracia se instauró cuando Jesucristo murió por nosotros y nos dio la vida eterna. Amén. Entonces, en esa gracia nosotros nos hemos perdonado. Por eso, aquí dice en el versículo romano, pero se instauró la ley para que, así como el pecado reinó, también reine la gracia por medio de Jesucristo para vida eterna, mediante Jesucristo. Por eso es un regalo inmerecido la gracia, que no merecemos ese perdón. Por eso dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hay gracia suficiente, pero nosotros tenemos que valorar esa gracia, ¿sí? Amar esa gracia. Porque la gracia es lo que muestra el amor del Señor. Y eso también nosotros cuando vamos y hablamos a otra persona de Cristo, es lo que tenemos que llevar a la gracia, que nadie trae condenación. La ley traía condenación. Entonces, poder valorar esa gracia es de nuestro amor hacia Dios, ¿sí? ¿Ha visto que alguna vez alguien le regala algo y uno le dice, no, pero no, ¿cómo? Yo no me merezco que me regales? Alguna vez la gente dice, no. Como alguna vez uno recibe regalos de personas o de otras personas que dicen como que, ¿cómo te va a tomar el atributo de regalarme? No le estoy a regalar una cosa a un amigo, me dice, ¿cómo va a regalar? Yo no busco nada, ¿sí? Y Dios es así con la gracia. Dios es un regalo inmerecido que nosotros no habíamos hecho ningún mérito para recibir esa gracia, pero Dios nos da Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que valorar ese regalo, ¿sí?
Pero ¿qué hacemos nosotros? Decimos un regalo, lo tenemos ahí, lo tiramos, o tratamos de usarlo, de valorarlo, de cuidarlo. Ay, no, y eso que tenés ahí en la reliquia, no, eso me lo regaló tal persona, ¿no? Eso es valorar un regalo. Dice, no, ¿y a dónde está lo que te regaló? No lo uso, lo tengo ahí tirado. Eso es no valorar un regalo, ¿no? Entonces, Dios nos pide a nosotros que podamos valorar esa gracia, que no la tengamos por menos. Por eso también quiero compartir lo que dice Romanos, y se va un poquito más profundo, 6:1. Que dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Amén. Y también instándolo a todos los que no se han bautizado, que puedan bautizarse. Bautizar es poder empezar una vida nueva, también dar testimonio de la elección que hemos decidido. ¿Cuántos aquí no se han bautizado? ¿Ya han hecho, ya levantó las manos o no? A ver, ¿cuántos? ¿Sí? Para conocer bien. Bien. ¿Sí? Es muy importante porque uno da el testimonio. ¿Sí? Jesucristo dio el testimonio de haber sido el Hijo de Dios y ser bautizado, porque queda dar testimonio de quién lo había mandado, ¿sí? Quién lo había enviado, ¿sí? A través y el mismo Juan el Bautista le dijo, yo ni te merezco que vos vengas y te bautices conmigo, como diciendo, si vos sos el Hijo de Dios. Sí, pero es un testimonio de poder darlo también para la familia, ¿sí? Así como cuando uno elige un lugar, una profesión, un trabajo también, digamos, y es valorado también por la decisión, digamos, y poder dar testimonio de Cristo, eso es muy importante. Amén. ¿Y qué vemos acá cuando dice, si la gracia va a abundar, nosotros entonces vamos a pecar deliberadamente? De alguna manera está diciendo eso, ¿no? O sea, algunas veces nosotros como que vemos que en este contexto que se ve la iglesia de Roma está viviendo en pecado, ¿sí? Y entonces ahí nos ponemos a pensar que también hay cristianos que son medio cristianos, por así decirlo, ¿sí? Porque muchas veces aparentamos y no viven la realidad como vive el mundo. Entonces decimos, bueno, si sé que Dios me va a perdonar, entonces yo peco porque sé que al otro día voy a poder pedirle perdón al Señor, ¿sí? Entonces vemos que muchos cristianos cometen los mismos errores que los impíos, ¿sí? Que gente que no conoce a Cristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado, y como dice el Señor, que a Dios no le gustan los intermedios. Él habla de los tibios, la palabra del Señor, y dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, nosotros tenemos que decidirnos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con respecto al pecado? Si nosotros cada día pensamos en la gracia, ¿sí? Nosotros tenemos que valorar esa gracia, ¿sí? Nosotros no podemos pertenecer a dos reinos, ¿sí? Tenemos que decidirnos uno u otro, ¿sí? Nosotros tenemos que permitir que el reino de la luz venga a nuestra vida y alejarnos del reino de las tinieblas. Por eso, cuando nosotros entendemos la gracia del Señor, no la dejo a la gracia porque va a acabarse, sino porque verdaderamente valoro la gracia. Cuando nosotros valoramos la gracia, valoramos el sacrificio en la cruz, así como cantábamos, así como también compartíamos la cena, y valorar la cena es valorar, digamos, lo que Dios hizo por cada pecado y transgresión de nosotros, iniquidades que vienen también del pasado hacia nuestra vida. Y sabemos que ese sacrificio fue el regalo inmerecido que Dios nos dio. Entonces nosotros tenemos que no pecar, no porque pensamos que esa gracia se va a acabar algún día,
sino por amor a Cristo, ¿sí? Pero lamentablemente muchas veces vemos que hay cristianos que no valoran la gracia. Bueno, está bien, voy a la iglesia, voy a la reunión, pero sigo viviendo como antes. Entonces dice, bueno, yo peco, total, yo sé que ahí está la gracia del Señor, ¿sí? Porque sé que si fallo, voy a recurrir a Él y Él me va a perdonar. Entonces, muchas veces hay cristianos que piensan que pueden seguir con el mismo estilo de vida y bueno, y pecar y bueno, voy hacia la gracia, ¿sí? Entonces, como que hay una licencia, ¿sí? La gracia es como una licencia. Y aquí decía, entonces, ¿qué haremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque abunda la gracia? Entonces nosotros tenemos que realmente no caer en el libertinaje, no caer en el libertinaje. Y nosotros tenemos que saber que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces de esa manera nosotros nos damos cuenta de que no es que siempre nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a encontrar la gracia del Señor, entonces vamos a seguir pecando y caer en ese libertinaje. Nosotros tiene que haber un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros cometemos un error, un pecado, ¿sí? El arrepentimiento habla de cambiar de dirección, ¿sí? Entonces decir, bueno, está bien, peco y bueno, mañana vuelvo a pecar porque voy a recibir la gracia de nuevo, cada día, otro día. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo estamos actuando con respecto a la gracia. ¿Le estamos valorando como ese regalo o lo estamos dejando de lado? Segunda de Corintios dice 5:17. Usted que ya lo conoce el versículo dice, ¿lo tienen ahí? Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. No, 5:17. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura y creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora es lo nuevo. ¿Sí? Nosotros no tenemos que dejar lo viejo atrás. Tenemos que dejar a esa vieja, como que uno dice, bueno, yo soy un cristiano mañero, como diciendo, se ha convertido muchas partes de mí, pero todavía esto no. ¿Sí? Cristianos que siguen fumando, que siguen tomando, digamos, que siguen con adicciones que no pueden dejar. ¿Sí? Como diciendo, bueno, yo entrego el 70, el 80%, dejo estos pecados, pero esto no. Dejo este pecado, pero esto no, porque yo sé que puedo volver a la gracia del Señor. ¿Sí? Entonces, ahí estamos dejando de valorar la gracia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él viene a perdonarnos y nos da una oportunidad para que nosotros empecemos una nueva vida. Y todas, como dice acá, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, nosotros no tenemos que ser la misma persona. Eso es dejar el pasado, dejar el pecado, la vieja vida. Entonces, nosotros cuando tomamos esa naturaleza, ¿sí? Cada día nos parecemos más a Dios. Porque Él dice que no conoció el pecado. Entonces, bueno, no, yo no voy a dejar llegar a la perfección de nunca pecar, pero sí pecar lo menos posible y acercarnos más a la santidad, ¿sí? A lo que a Dios le agrada. Porque eso es buscar y agradarle al Señor. Porque Él mucho nos ha perdonado. Entonces nosotros tenemos que decidir y reconocer que no pertenecemos al reino de las tinieblas, que ahora pertenecemos al reino de la luz, como dice la palabra del Señor. Y ahí vamos también en otro versículo, en Juan 8, ¿sí? Lo que pasó con la prostituta, ustedes quizá conocen también la historia también, Juan 8:11, porque en ese momento se apedreaba y se mataba a estas mujeres. Entonces todos la condenaron y él dijo, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. Entonces los fariseos, la gente que estaba allí, que le estaba por condenar, empezaron a tirar las piedras,
porque todos tenían pecado, así igual también como ella. Mi papá muchas veces decía, y era así, no hay pecado chiquito, pecado grande, bueno, una mentira piadosa, y lo comparo con robar. ¿Sí? Entonces, pecados son pecados, no es ni más chiquito, bueno, este sí me va a perdonar, este no me va a perdonar. Entonces, si peco de esta manera, bueno, no es lo mismo si mato a una persona, si qué sé yo. Entonces, como que empezamos a comparar el pecado. Y aquí el Señor lo pone igual al pecado de esta prostituta con el pecado que tenían los demás. Entonces le contesta el Señor, si alguien la condenaba y dijo, ninguno, nadie. Alguien te está condenando y ella dice, ninguno. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él podía haberla condenado porque no tenía pecado. Por eso le dijo, ni yo te condeno. Pero le dijo y le advirtió, vete y no peques más. Entonces Dios también nos pone en esa situación de que nosotros podamos recibir la gracia del Señor, pero que Él nos diga, te doy la gracia, yo no te condeno, pero no sigas pecando. ¿Sí? Dios nos está diciendo eso en esta mañana también, porque en este pasaje nosotros vemos la sobreabundante gracia del Señor que Jesucristo tuvo con esta mujer. Y esto le trajo un cambio de actitud a ella, un giro de abandonar totalmente el pecado. Entonces, no valorar la gracia cuando nosotros pecamos sin intención de dejar de hacerlo. Sí, porque sé que lo voy a volver a cometer, porque sé que Dios me va a perdonar. Entonces, muchas veces, vemos también en el matrimonio que ocurre, la mujer cambia su mala actitud, deja de pecar, pero no por miedo a que su cónyuge la abandone, sino porque le ama. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, yo quiero ser mejor porque amo a mi esposa y anhelo agradarle. No por miedo a que me deje, que me separe o que no me perdone nunca más. Entonces, cuando nosotros decimos no pecar, dejar de pecar, es porque amo a Dios, no por miedo. ¿Sí? No es lo mismo tener temor de Dios que temer a Dios. Es muy importante entender eso, de que Dios es un Dios castigador que va a estar con la vara ahí esperando que nosotros cometamos un error. Porque el temor de Dios es un deseo de agradarle, ¿sí? Una reverencia, ¿sí? Al Señor. Entonces hay dos tipos de temores, ¿sí? Entonces es que uno está más ligado al miedo. Por eso nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios bondadoso, ¿sí? Y es un Dios que corrige, es verdad, Dios corrige, enseña, disciplina, pero nos demanda santidad a cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso aquí en Filipenses también quería compartir otro versículo. Filipenses 3:17. Lo que aquí está hablando el apóstol. Y dice, hermanos, ¿sí? Sed imitadores de mí y fíjense en lo que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces le dije y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz. Ellos no solo piensan en lo terrenal, su Dios, con D minúscula, es el vientre y su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos que dejar de lado los deseos de apetitos mundanos. Por eso dejar el orgullo, dejar la vergüenza, ¿sí? Lo que a nosotros nos debería dar vergüenza, tener que dejarlo. Por eso dice, hay gente que piensa solo en lo terrenal, en cosas malas del mundo. Entonces, nosotros tenemos que dejar el libertinaje, pedirle a Dios que dejemos ese libertinaje, hacer lo que bien me parezca, lo que me dé la gana. Entonces, uno empieza así con no respetar la velocidad, no respetar las leyes y va empezando a no respetar ninguna ley, ¿sí? Esas personas hacen lo que se les dé la gana y dicen como que no tienen quien los guíe, quien le ponga límites. Y eso es una actitud totalmente irrespetuosa a Dios. Por eso nosotros tenemos que poner límites,
no vivir sin ley, sin dar cuentas a nadie, porque sabemos que habrá consecuencias, y ahí lo dice la palabra del Señor. Su fin será la perdición. Y también el Salmo nos habla en su momento también de cómo son estas personas. Salmo 32:9. Si ustedes conocen cómo, ustedes ven los carreros en la calle, cómo son guiados los animales, ¿no? Y dice acá, no seas, ¿lo tienen ahí? Salmos 32:9. No seas como los caballos, como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Nosotros no tenemos que ser caballos de boca. Ustedes conocen esos caballos que no se pueden controlar, no se pueden domar, por así decirlo, ¿sí? Que se utilizan muchas veces para el rodeo, ¿sí? También a los caballos, que son indomables, ¿sí? Que también lo utilizan a los toros y muchos animales más. Dice, no seamos como esa mula y caballos sin frenos. Nosotros debemos tener, y eso también hace que, si ustedes lo ven a los caballos, que no puedan mirar a los costados. Si ustedes ven alguna vez los caballos que le ponen para que su mirada esté solamente al frente. Entonces nosotros tenemos que tener frenos, ¿sí? Tenemos que tener una guía para no desviarnos del camino. Para eso tenemos un guía, para eso tenemos los pastores, para eso tenemos a personas que nos pueden ministrar y ayudar. Y de esa manera nosotros podamos no vivir de manera desbocada, como dice aquí el salmista, ¿sí? Entonces, porque muchas veces eso trae las consecuencias, embarazos no deseados, abortos, enfermedades, divorcios, ¿sí? Todo tipo de adicciones, incluso también el caer en la cárcel. Por eso nosotros tenemos que dejar de lado el libertinaje. Porque si nosotros seguimos así, estamos creyendo que es un Dios blando, que hay un Dios blando que siempre va a perdonar y no va a tener consecuencias, ¿sí? El valorar la gracia es no jugar con el pecado. Por eso nosotros tenemos que ser guiados, recibir los consejos, ese bozal, esa guía, ese freno, ¿sí? De estas situaciones. Si el líder sienta, dice, amado, esta cuestión debes ver, esta cuestión, y poder llevar el consejo, escuchar el consejo, ¿sí? Trata de no acercarte, ¿sí? La palabra de Dios dice que se huya del pecado, no que se le enfrente. Dice, el joven huye de las pasiones juveniles. Dice, bueno, anda a enfrentarlos. No, si el líder te dice, no, ahí no te tenés que meter, con estas personas no tenés que juntarte, no tenés que acercarte a tal situación. Si vos tenés una problemática, no vayas a estos lugares, no hagas estas cuestiones. Esta es la guía, el freno que Dios nos está guiando. Y tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Porque después vienen las consecuencias y terminamos con muchísimas cosas que ha acarreado el pecado en nuestra vida. Por eso debemos morir al pecado. Y aquí nos llaman Romanos 6:2. Dice, de ninguna manera, está hablando de ninguna manera volveremos al pecado, ¿sí? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Y también dice 1 Corintios 15:31. Si lo tienen ahí. Les aseguro, hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes, nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero cada día al instante. Cada día morir a la naturaleza pecaminosa, cada día entregar ese pecado, cada día entregar, ¿sí? Negarse a nosotros mismos, pedir la guianza del Espíritu Santo que pueda gobernar sobre nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿sí? Para hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. ¿Sí? Que cada día nos esforcemos de alejarnos del pecado. Por eso, morir al pecado es rechazar los deseos de la carne, ¿sí? Ese deseo de fornicar, de ver la pornografía, deseo de mentir, de robar, ¿sí? Todo lo malo, todo lo pecaminoso que la carne quiera, ¿sí? Engañar, criticar
insultar, ¿sí? Decir cosas indebidas, emborracharse y todo tipo de adicciones, drogas, todo eso del pecado nosotros tenemos que cada día morir y decir no, ¿sí? Con la fortaleza del Señor Jesucristo, ¿sí? Cada día, dice aquí el apóstol, cada día muero. Por eso nosotros no debemos solamente una vez morir, decir, bueno, yo me he bautizado, así como que una semana estoy en santidad y después vuelvo y vuelvo, ¿sí? Yo estoy declarando todo lo que muchos que estamos acá hemos sido bautizados, de morir al pecado, ¿sí? No volver. Por eso dice, no, de ninguna manera. Si ya hemos muerto al pecado, ¿por qué vamos a volver? Amén. Yo sé que esta palabra no es para muchos, amén, pero nos confronta lo que Dios quiere, porque Dios quiere buscar una iglesia santa. Está buscando una iglesia en este último tiempo que estamos viendo tantas cuestiones en Israel, en Medio Oriente. Dios viene a buscar una iglesia en santidad y quiere encontrarnos, no como habla la palabra de Dios, dice, yo a ti no te conozco. Que realmente podamos decir, estamos preparados para ver la gloria del Señor, para verlo al Señor cara a cara, ¿sí? Estoy preparado, ¿sí? No estoy viendo en pecado porque estoy preparado. Si viene como ladrón en la noche, como dice el Señor, yo estoy preparado, porque estoy preparado en santidad, porque estoy agradándole a Dios. Entonces, dejar la naturaleza pecaminosa de lado. Y dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Tenemos que renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Amén. Mientras aguardamos la esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando, ¿sí?, que Dios se manifieste, que Dios vuelva. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Que Dios encuentre un pueblo que tenga que venir a buscar celoso de buenas obras, ¿sí? Y sabemos que no es fácil morir al pecado. Nadie dijo que es fácil, pero con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo, porque todo esto tiene que ver directamente con uno de los frutos, que es el dominio propio, ¿sí? Que pidamos cada día al Espíritu Santo el dominio propio, ¿sí?, para que Él nos dé fortaleza para decir no al pecado. Como recién decía, digamos, hay que huir, no enfrentarlo. Por eso en 2 de Timoteo dice eso, huye de las pasiones juveniles, ¿sí? Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz y un corazón puro. Amén. Entonces nosotros tenemos que huir. No decir, bueno, está bien, yo tengo esta cuestión de pecado, pero bueno, no importa, no va a pasar nada. Y después termina cayendo. Nosotros tenemos que huir. Y huir y pedirle la fortaleza al Señor de poder tener ese dominio propio, decir, no, hasta aquí no me tengo que juntar con esta persona, no tengo que ir a tal lugar, ¿sí? Porque sé que de esa manera voy a caer en el pecado. Entonces, nosotros tenemos que saber en qué momento alejarnos de tal lugar o de tal persona. Y otro versículo también que tiene que ver con respecto a a una de las consecuencias también, digamos, de poder nosotros alejarnos del pecado, porque si no, dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sí? No le erréis, no se equivoquen, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malvados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que decir, bueno, si yo quiero ser y he decidido por Cristo
No puedo seguir en el pecado porque a Dios no le agrada esto. Dios ama al pecador, como yo decía, pero no al pecado. Y muchas veces también mi papá lo compartió. El que quiera estar en el camino del Señor, pero quiera seguir pecando, lo mejor es decir, bueno, me voy al mundo y sigo pecando deliberadamente, pero no venir al camino del Señor. Es decir, soy cristiano y seguir haciendo lo mismo, porque esa no es la naturaleza de un hijo de Dios. ¿Sí? Es decir, tomar una decisión, estar adentro o afuera del reino. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos persistir, aquí habla de directamente persistir en el pecado. Nosotros, si el pecado no se puede hacer un hábito, sino puede ser un error, caer, algo esporádico, pero no persistir en el pecado, porque de esa manera no estamos valorando la gracia. Por eso, para ir cerrando, amados, quiero compartir lo que dice Romanos 12:2. Y quizás ustedes ya lo conocen también. Dice, no vivan según los criterios de este mundo, no a estas costumbres, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén, que podamos, me quiere acompañar Patricio aquí, en esta hora poder, yo sé que hemos tenido un tiempo también en la cena del Señor, pero realmente en esa cosa que nosotros estamos persistiendo, que el Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda mostrar qué es lo que realmente debemos dejar de lado. Decir, Señor, perdóname porque no he estado valorando la gracia en esta área porque he seguido persistiendo en el pecado. ¿Sí? Y Dios pueda cambiarnos la manera de vivir y que podamos morir cada día. Que analicemos ahí la intimidad de nuestro pensamiento y Dios escudriñe nuestro corazón. Y que realmente podamos tener un arrepentimiento genuino, no decir, bueno, Señor, me arrepiento, pero no cambio. Que Dios nos traiga ese arrepentimiento genuino, que nos dé fortaleza para huir de las tentaciones. Y que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Porque cuanto más nos acercamos al pecado, más nos alejamos de Dios. Porque Dios es santo y busca la santidad y la integridad. Entonces, mientras nosotros más nos alejemos del pecado, más nos vamos a acercar al Señor. Más vamos a poder fluir en oración, más vamos a poder recibir una palabra, vamos a poder adorar al Señor. ¿Sí? Porque yo estoy adorando no solamente con mi boca, sino con mis actitudes. ¿Sí? Porque la santidad y la integridad es lo que también adora al Señor. Que nosotros demostremos no solamente con palabras lo que nosotros adoramos y cantamos aquí en nuestra casa, escuchamos adoraciones, sino que el Espíritu Santo pueda fluir y no tenga impedimento. El pecado es un impedimento para que fluya el Espíritu Santo. Por eso ahí, que podamos pedirle perdón al Señor si no hemos estado valorando la gracia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos que nos des una nueva oportunidad para valorar esa gracia, para arrepentirnos de todo corazón de las faltas, de los pecados, Señor, que solamente tú conoces, que no conoce ni mi esposo, ni mi líder, ni mi hermano, ni mi mamá, ni mi papá. Pecados en los cuales estoy persistiendo. Ayúdame a alejarme, Señor. Ayúdame en este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Que podamos reconocer, porque Él escudriña el corazón y la mente. Por eso te pedimos que tú traigas esa metanoia en este tiempo, esa renovación de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que nos podamos alinear a ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esas gracias sublimes, Señor, que diste una vez en la cruz. No queremos pisotear esa sangre, sino valorar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y valoramos, Señor, en este tiempo, Señor. Queremos que tú vengas a buscar una iglesia
santa y reluciente, Señor, sin manchas, sin arrugas, Señor. En este mes de octubre que hemos estado limpiándonos, Señor, de todo lo que, Señor, nos aleja de ti, Señor, de las ataduras de los objetos, Señor, de ataduras, Señor, materiales, Señor, donde hay muchas veces espíritus, Señor, pero queremos, Señor, santificarnos, Señor, en este nuevo inicio del mes, Señor, de lo más íntimo, Señor, y que la santidad no solamente llegue a nuestra casa, sino también a nuestros corazones, Señor, que pueda llegar a todas nuestras familias, Señor, y pueda agradarte, Señor, de todo corazón. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Solamente con tu ayuda podemos, Señor, seguir adelante, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres. Oh, bendito Dios, Señor. Una vez más te agradecemos, Señor, porque tu gracia sigue vigente, Señor. Tu gracia sigue vigente. Pero queremos valorar ese regalo inmerecido, Dios. En el nombre de Jesús.